Vamos a tener una meditación en el día de hoy, en este fin de año, gloria a Dios, en el cual, ya como dijera nuestra hermana Dirce, deseamos felicidades a todos, un próspero 2019 y que en el año que viene nosotros podamos avanzar espiritualmente, amén. Que nuestras metas principales sean en Dios. Siempre la gente hace propósitos, ¿verdad? De que va a comprar algo nuevo, una casa, un carro, de que va a bajar unas libritas, otros que dicen van a subir unas libritas porque se encuentran muy flaquitos, ¿verdad? Y así sucesivamente. Siempre hay propósitos, siempre hay proyectos, siempre hay planes entre todos los hermanos y eso es bueno. Pero que uno de los principales propósitos en nuestra vida sea acercarnos más a nuestro Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Para dar inicio al mensaje, vamos a leer en Primera de Samuel capítulo 3 en el día de hoy. Primera de Samuel capítulo 3. Bajo el tema, precisamente tal y como ya dije, Dios habla. Vamos a usar el tema de hoy, Dios habla, o las diferentes formas en que Dios habla. Diferentes maneras en que Dios habla. Cuando lo tengan me dan un amén por favor. Primera de Samuel capítulo 3. Vamos a leer desde el 1 hasta el 10. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y el pueblo que va para el cielo dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Elí dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Padre, gracias por tu palabra en este día. Gracias, oh Dios amado, porque tú llamaste a Samuel, tú le hablaste a Samuel, y aún hoy en día también nos sigue hablando a nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a reconocer tu voz, así como las ovejas escuchan la voz de su pastor y le siguen. Padre eterno, que tu palabra halle cabida en nuestros corazones, que tu Espíritu Santo, Dios amado, la haga penetrar, Dios amado, y transforme nuestras vidas para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús lo pedimos con acción de gracias. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos y amigos que en esta tarde están en medio nuestro. Gloria a Dios. Como dije antes de iniciar, estamos titulando a esta meditación del día de hoy con el tema diferentes formas en la que Dios habla. Yo sé que aquí todos estamos conscientes de eso, de que Dios habla.
o creo por lo menos de que estamos conscientes que Dios habla. Amén. Yo no sé en este año cuántos tuvieron el privilegio en este año. A mí me gustaría ver las manos levantadas. Oiga bien lo que voy a decir, para que no se me sorprenda. A mí me gustaría ver las manos levantadas en este año de los que tuvieron el privilegio de escuchar la voz de Dios. Como que hay poca gente. ¿Qué está pasando? ¿O hay inseguridad? La pregunta no es un gancho, déjeme decirle como decimos a veces, A veces dice, ¿y con qué gancho viene el pastor? Los que tuvieron la oportunidad de escuchar la voz de Dios en este año, levántenme las manos. Gloria a Dios. Todavía hubieron gente que todavía se quedaron con las manos abajo. Hay problemas, le tengo, no sé ni cómo llamarle, pero yo se lo voy a poner suave. Yo le tengo buenas noticias, no le voy a decir que malas. Yo le tengo buenas noticias. Dios le habló a usted en este año. El problema fue que posiblemente usted no lo escuchó, pero Dios habló. Cuando usted y yo, ahora, si usted no leyó su Biblia en el año entero, Dios no le habló. Si usted no leyó la Biblia, Dios no le habló, porque cuantas veces yo leo la Biblia, Dios me habla. Porque es la palabra de Dios, amado hermano. Es la palabra de Dios y Dios nos habla a través de su palabra. A veces hay personas que creen que para que Dios le hable tiene que ser con voz audible solamente, como fue el caso aquí de Samuel. ¿Verdad? Nos encontramos con una escena donde la palabra nos enseña dos cosas, o varias cosas, mejor dicho. Una, Elí, que era el sacerdote en aquel tiempo cuando el joven Samuel ministraba, estaba allí ayudándole. La Biblia dice que Elí ya estaba viejo, que sus ojos ya se oscurecían. O sea, en otras palabras, Elí ya se estaba quedando incluso ciego también. Y nos dice algo todavía mucho más importante. Nos dice que la palabra de Dios escaseaba. Nos dice que no había visión con frecuencia. ¿Por qué? Porque el pueblo se había apartado de Dios y aún el hombre que Dios había puesto en su casa, que había como por algunos 40 años había servido como juez también, aparte de sacerdote, que fue Elí, había permitido que sus hijos se corrompieran e hicieran en la casa de Jehová lo que mejor les parecía. No había corrección, en otras palabras, no había visión. Y la palabra de Dios escaseaba. No que Dios no hablara, sino que la gente no se acercaba, la gente no se allegaba a Dios para buscarlo, para honrarlo, para adorarlo. Por tanto, no podían escuchar la voz de Dios. Pero una cosa muy importante dice la palabra sobre Samuel. Dice que éste dormía en el templo y que estaba cerca del arca de Dios, lo que simbolizaba la presencia de Dios. Yo me pregunto cuántos de nosotros hoy en día estamos cerca del arca. Usted dirá, el arca era de los tiempos. ¿Cuánto estamos entonces en la presencia de Dios? ¿Cuánto estamos preparados para escuchar la voz de Dios cuando Dios habla? Fíjese que muchas veces oramos y como cuando yo oraba también, decía, Señor, permite que podamos escuchar tu voz y así como las ovejas conocen la voz de su pastor y le siguen, podamos nosotros conocer tu voz también. Yo estuve viendo un experimento que se hizo en Israel mismo con ovejas. Yo no sé cuántos tuvieron la oportunidad o han tenido la oportunidad de ver esto en YouTube o en las redes sociales. Y habían ovejas en una cerca o en un aprisco, como podríamos decir, y venían personas y llamaban a las ovejas. Y las ovejas nada de hacerle caso. El pastor les dijo cómo llamarla. ¿Entiende? El pastor les dijo cómo llamar las ovejas.
Y experimentaron con 2, 3, 4 personas y las ovejas a ninguna le hacían caso. Vino el pastor, llamó a las ovejas y las ovejas le siguieron. Y este experimento fue hecho no con las mismas ovejas, con varias ovejas, varios rediles diferentes, donde el pastor le decía más o menos cómo él llamaba a las ovejas. La gente llegaban para llamar a las ovejas, pero las ovejas ninguna le hacían caso. ¿Saben por qué? Porque las ovejas conocen la voz de su pastor. Esto de que está ahí en la palabra no es que es como una teoría simplemente, es una realidad, amados hermanos. Las ovejas, las que son ovejas, conocen la voz de su pastor, gloria a Dios. Por eso yo pregunto en este día, ¿cuántos de nosotros podemos decir que conocemos la voz de nuestro Dios? Dios habla en diferentes maneras, decía en principio. Dios tiene diferentes formas de hablar a nuestras vidas. El problema es que, como decimos, muchas veces estamos tan desconectados de Dios que Dios nos habla y no nos damos cuenta. A mí me gusta cuando aquel profeta de Dios, un hombre llamado Habacuc, en el capítulo 3, verso 2, capítulo 3 de Habacuc, verso 2, él dijo, él exclamó esta palabra y dijo, he oído tu palabra y temí. Fíjense que la palabra de Dios significa la voz misma de Dios. Pero muchos de nosotros, cuando escasamente leemos la Biblia, Dios no nos habla. ¿Por qué razón Dios no nos habla? Porque agarramos la palabra, la leemos y por ahí mismo. Un cumplimiento simplemente, como llenar, como un schedule, como un compromiso. Pero a veces no leemos la palabra de Dios para ver, para llenarnos de cuál es la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. Decía la hermana Dirce en la lectura que tuvo en Efesios que debemos andar como sabios y no como necios, aprovechando bien el tiempo. Fíjense que los días pasan, los días vuelan, van a una velocidad vertiginosa. Los cohetazos, como decimos, o los tiros o los fuegos artificiales del 2018, muchos los recordamos y ya están aquí prácticamente, ya los del 2019 ya están aquí también prácticamente. El tiempo vuela y no nos damos cuenta. Nos miramos al espejo hoy y nos vemos bien, nos miramos mañana y nos vemos bien, pero con un par de arruguitas. ¿Y de dónde vinieron? El tiempo vuela, el tiempo pasa. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos aprovechando bien el tiempo? ¿Estamos manteniendo esa comunión con nuestro Dios? ¿Estamos manteniendo nosotros esa intimidad con nuestro Dios? Dios habla en la intimidad, gloria a Dios. La Biblia dice que cuando tú entras en el secreto de Dios no se consigue comiendo nada más. Hay que comer. Yo no le digo a usted que se muera 100 días corrido, hay gloria a Dios. Hay que comer. Yo no le digo, porque la Biblia enseña que todo tiene su tiempo, que hay tiempo para todo. El problema consiste en que el tiempo de Dios nosotros se los damos a las otras cosas también. Nos pasa como cuando Jesús dijo, a César lo que es de César, cuando le preguntaban por la moneda o por pagar el impuesto, él dijo a César lo que es de César cuando le mostré la moneda y a Dios lo que es de Dios. El problema es que todo se lo estamos dando a César y a Dios no queremos darle nada, no tenemos tiempo para Dios. Entonces Dios habla y ni cuenta nos damos, amados hermanos. Dios tiene diferentes maneras de hablar. La Biblia dice en el Salmo 19:1 que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando usted mira la creación, cuando usted mira el universo, cuando usted mira los astros, las estrellas y todo lo que hay, usted ve la mano de un Dios todopoderoso que creó las cosas, no de un Big Bang, como dicen, no por una coincidencia donde la Tierra está a la distancia que debía estar del Sol, porque de estar más lejos se congelaría o de estar más cerca se quemaría. A una coincidencia. ¡Wow! ¡Qué Big Bang más perfecto! Las cosas explotan y resultan maravillosas. ¡Wow! Padre mío. Hay que tener más fe para creer en el Big Bang que para creer en Dios, déjeme decirle.
Pero mucho más fe, porque mire, para creer una cosa igual como esa, hay que tener demasiado fe, estar muy descabellado, gloria a Dios. La Biblia dice que Dios todo lo hizo perfecto. Dios todo lo hizo en su tiempo, gloria a Dios, y todo lo hizo perfecto, gloria sea al Señor. Fíjese que el apóstol Pedro en su segunda epístola, gloria a Dios, segunda epístola de Pedro en el capítulo 1, verso 19, él mismo decía, pero hacéis bien en estar atento a la palabra profética más segura que toda cosa, sea visión, sea sueño, no importa cómo se llame, hacemos bien en estar atentos a la palabra escrita, gloria a Dios. Hay gente que le dice a Dios, no es que esté mal, déjeme decirle, Señor, háblame por sueño esta noche, dame una visión esta noche. Y Pedro decía, ahora, dado a que el apóstol Pedro dijo esto, ¿por qué razón? Porque Pedro estaba en el monte cuando la transfiguración de Jesús, cuando aparecieron Elías y Moisés, y ellos le dijeron, vamos a hacer una enramada aquí para nosotros. Es bueno que nos quedemos aquí, le dijeron ellos, los que han leído esta palabra, gloria a Dios, en los evangelios. Y dice que vino una voz del cielo que le dijo una vez más, lo mismo que le dijo cuando el bautismo, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Y Pedro se refería a esa voz y dijo, y nosotros escuchamos esa voz cuando estábamos en el Monte Santo y vimos aquella visión, pero hacemos bien en estar atento a la palabra escrita, gloria a Dios. Hacemos bien en estar atento a la palabra de Dios, a no estar buscando tantas aventuras y tantas cosas que yo oí. Déjeme decirle, sí, Dios sigue hablando, pero usted y yo tenemos que recordar lo que la Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 11, versos 14 y 15, cuando la Biblia dice, y no es maravilla si Satanás se viste como ángel de luz y también sus ministros. En el 15 ahí más adelante dice, y también sus ministros se visten como ministros de justicia para engañar. Mucha gente que Dios me dijo, que Dios me habló, que me profetizaron. También creo en la profecía, no menospreciéis la profecía, dice la palabra, pero confirme, espere en Jehová, no se vuelva loco. Cuando usted le digan que usted va a ser pastor, no vaya y alquile de una vez una casa en una esquina allí, porque a mí me profetizan que yo voy a ser pastor. Déjame alquilar una casa corriendo. Espera el tiempo de Jehová, gloria a Dios. Que lo que Dios ha dicho se cumplirá. Cuando Dios habla se cumple, dice la palabra, gloria a Dios. Tú sabes que Dios peleó mucho con el pueblo de Israel. El profeta Jeremías, en el capítulo 14 y capítulo 23, dice que allí habían unos profetas de lengua suave, de lengua muy contenta, como dicen, de lengüita alegre, que a todo el mundo le decían, así dice Jehová, cuando Jehová no había hablado. Y la Biblia dice que hablaban adivinación de su propio corazón. Así, en el día en que estamos viviendo, hay muchos, porque Pedro también lo dijo. Pedro dijo, hubo entre nosotros falsos profetas, como también lo habrá entre ustedes. Amados hermanos, nosotros tenemos que tener los ojos abiertos. Nosotros necesitamos afinar el oído, gloria a Dios, para conocer la voz de Dios cuando Dios nos hable. El mismo Jesús hizo la declaración cuando dijo que habían lobos que entrarían en el rebaño, que no perderían, lobos vestidos de oveja. Entonces no vamos a dormir con esto. No, porque son unos santos los que andan todos por ahí, que yo cuánto. Mire, hay grandes ministerios y hay ministerios de todas clases, amados hermanos, que lo único que quieren es tener las iglesias llenas de gente sin importarle que se vayan todo al infierno. Déjeme decirle eso. Y no estoy hablando, óigame claro, yo no estoy hablando en contra de los ministerios grandes, líbreme Jehová. Hay ministerios, Cuando se dice no estamos hablando del todo. Hay ministerios, hay hombres y hay mujeres que le da lo mismo decirle a usted 2 y 3 cosas con tal de tenerlo contento y tenerlo brincando, porque hay gente que nada más viven de las emociones. Hay en las iglesias gente que si le dicen que van a tener esto, que van a tener lo otro,
habla Jehová, que tu siervo oye. Pero cuando Dios le dice, mira, el Señor dice que te mete en ayuno, y dice, ay, yo tengo un problema para ayunar, yo soy de estómago muy débil, a mí me da mucha hambre, ¿cómo va a ser eso? Eso es lo mismo, y este es un cuento viejo. Eso es lo mismo que cuando, por ejemplo, a los dominicanos les encanta esto. Yo voy a decir esto de los dominicanos. Los dominicanos, en Dominicana le dicen, oye, tú vas para Estados Unidos a ministrar. ¡Oh! Habla Jehová. Pues Jehová habla, gloria a Dios. Pero si viene un predicador y dice, tú vas para Haití a ministrar, y dice, reprendo esa profecía, reprendo eso no es de Dios. Yo digo así porque yo no sé si en México es así, ¿verdad? Y yo tengo que ser honesto y claro en esto. Yo no sé si en Puerto Rico es así, yo no sé si en Honduras es así, gloria a Dios. Pero óigase, a la mayoría de los dominicanos que yo conozco, cuando le dicen que van para Estados Unidos a predicar, que el Dios lo va a llevar en un ministerio de Estados Unidos, dicen, ¡ah! Jehová sigue hablando, que tu siervo oye. Pero si le dijeron que es para Haití que van, dice, no, Dios tiene que confirmarme eso. Cuando es para Estados Unidos no hay que confirmar nada. Pero cuando es para Haití que van, eso hay que confirmarlo. No, ahí no habló Jehová, no. Muchacho, tú estás mal. Bendito sea Dios. Amados hermanos, Dios sigue hablando hoy, amados hermanos. Dios habla todos los días. La Biblia dice en Hebreos capítulo 13, verso 8, que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Si Dios habló ayer, ¿por qué no va a hablar hoy? ¿Acaso se puso mudo? Le cortaron la lengua, gloria a Dios, a nuestro Dios que no puede hablar. Bendito sea el Señor. Dice la Biblia que la palabra escaseaba, que no había visión con frecuencia, gloria a Dios. Dios llama a este hombre. La Biblia me enseña a mí que Dios llama a Jacob, que Dios se muestra a Jacob en un sueño, gloria a Dios. Parece que Dios solamente se mostraba en sueño en el día de ayer también. Ya hay gente que tiene sueños. Ahora, no voy a creer tampoco que todos los sueños son del Señor, tampoco. Sí, porque a veces usted se acuesta con una altura, como decimos nosotros, con una llenura de todo el tamaño, y no puede dormir y sueña cuánta cosa y cuánto disparate aparecen por ahí, gloria a Dios. O a veces se acuesta todo lo contrario, se acuesta muerto de hambre, y el hambre tampoco lo deja dormir, y ve hasta visiones. Bendito sea Dios. Pero Dios sigue hablando por sueño. Tenemos que recordarnos lo que Dios dijo. Oiga, recordando que Dios es el mismo ayer y siempre. En Joel capítulo 2, verso 28, el Señor dijo a su pueblo, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros jóvenes y vuestras jóvenes verán visiones, verán sueños, gloria a Dios. Es así que dice, y vuestros jóvenes soñarán y vuestros ancianos verán visiones y tendrán sueños. Amén. Lo cual más tarde, en el capítulo de Hechos 2:17, en el derramamiento del Espíritu Santo, allí usted y yo encontramos que cuando las lenguas como de fuego fueron repartidas, que hablaban todos en diferentes lenguas, aquellos que llegaron para burlarse decían, están borrachos. Y Pedro le dijo, no están borrachos, pues es la hora tercera. ¿Cuál es la hora tercera? Eran las 9 de la mañana. Todavía no había venta de alcohol. Esto no es tan borracho, sino que esto es, en el capítulo 17 dice, en el verso 17, 2:17 dice, esto que ustedes ven aquí es lo que el profeta Joel había profetizado cuando dijo que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos verán visiones, vuestros jóvenes verán visiones, tendrán sueños, vuestros ancianos soñarán, tendrán visiones también, gloria a Dios. Porque Dios sigue hablando en el día de hoy en diferentes maneras. El que tú lo creas es una cosa y el que tú no lo creas es otra, pero eso no va a impedir que Dios siga hablando en las diferentes formas que Él ha hablado. La Biblia dice en Romanos capítulo 1, 19 y 20, dice la palabra, que lo que de Dios es conocido, Él se lo manifestó Él mismo, porque todas las cosas, su eterno poder, su deidad y su gloria fueron reveladas a través de las cosas creadas, gloria a Dios. Dice la palabra, Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. Amados hermanos, en el día en que vivimos la palabra escasea. ¿Cómo así que la palabra escasea, pastor? Cuando tenemos Biblias
de todas las versiones habidas y por haber, como nunca antes. Cuando tenemos las redes sociales, que entramos al internet, le encontramos, sí, hay muchas palabras por muchos lados, pero el mensaje de Dios escasea. La palabra que sana escasea. La Biblia dice, dijo el Señor, y por mercadería, decía Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 2, por ahí 3, 2, 3 o 3, 2, y harán mercadería de vosotros por ganancias deshonestas. Harán mercadería. Hay un mercado, amados hermanos, alarmante, es algo, amados hermanos, aberrante. El mercado que hay dentro de grandes y muchos ministerios, grandes y pequeños ministerios, gloria a Dios, que caminan en las calles, que usted lo ve predicando palabra y dando enseñanzas extrañas, gloria a Dios, como si fueran de Dios. Por eso usted y yo necesitamos llenarnos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo revela, el Espíritu Santo todo lo escudriña, dice la palabra, amados hermanos. Pero el Espíritu Santo no se consigue, como yo he dicho en otras ocasiones, comiendo pupusas, glorias a Dios. No se... Déjeme aclarar lo que es pupusa para los que no han venido, sobre todo los dominicanos, porque la primera vez que yo escuché ese término de pupusa, yo dije, yo no como eso. Yo no como eso, porque me sonó a otra cosa a mí. Es un asunto de harina ahí muy bueno, bien relleno, bien bonito. Y los que saben lo que es pupusa pueden explicarlo ellos. O baleadas, por ejemplo, y cosas así. O, ¿verdad? O pasteles en hoja. El Espíritu Santo no se recibe dándose altura, carnal, es espiritual, gloria a Dios. Por eso que la palabra dice que seamos llenos del Espíritu Santo, gloria a Dios. Dios sigue hablando. Pero nosotros estamos tan desconectados de Dios. Muy conectado en el internet. Como yo digo a veces a mi madre, a quien yo quiero tanto. A veces las fotos no han caído todavía bien cuando ya mi madre le está dando un like. Ella publicó que ella trabaja en Facebook, gloria a Dios. Yo amo a mi madre y yo me gozo por eso. ¿Sabe por qué? Yo no digo esto para bajo ningún concepto, se entienda, ¿verdad? Para una mofa, Dios me libre. Porque hay que honrar a padre y a madre. Lo que me gusta es que ella puso que ella trabaja en Facebook y aparentemente así es verdad, gloria a Dios. Trabaja en Facebook porque las fotos no han caído cuando ya tienen un like de parte de mi madre, gloria a Dios. Pero esto le ha servido para conectarse con la familia también y para que a veces, como está solita en casa, también aparte de orar y leer la palabra, pues, gloria sea al Señor. El problema es que muchos de nosotros estamos muy conectados en el internet, pero estamos muy desconectados de lo que es la voz de Dios y la forma como Dios habla, gloria a Dios. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Hay tiempo para internet. Y hay tiempo para descansar, hay tiempo para orar y hay tiempo para dejar de orar. Hay tiempo para abrazar, pero hay tiempo, eso sí le gusta mucho el tiempo de abrazar, gloria a Dios, pero hay tiempo para dejar de abrazar también. Ay, pastor, el de abrazar me gusta mucho. Sí, pero todo tiene su tiempo, gloria a Dios. Aleluya, mi alma alaba a Dios. Amados hermanos, el Señor sigue hablando, el Señor sigue obrando. El Señor no ha dejado de hablar en ningún instante, gloria sea al Cordero. Así que usted y yo quiero que para este año nuevo que comienza, estemos más atentos, amados hermanos, a lo que es la palabra de Dios. Estemos más atentos a la voz de Dios. Dios no ha dejado de hablar. Y Dios usa diferentes maneras. Cuando Eliú hablaba con Job, en el capítulo 33, verso 14, Eliú le dijo a Dios, de diferentes formas habla Dios al hombre. Óigalo. Job 33, 14. Le habla por sueño, le habla mientras duerme y le habla también en visión. Dios sigue hablando. Esto es palabra de Dios lo que yo estoy diciendo aquí. Es la palabra que lo dice. Y la palabra es inspirada por Dios. Útil para redarguir, útil para enseñar, útil para capacitar al hombre de Dios, a la mujer de Dios, al hijo de Dios. Pero como nosotros no escudriñamos la palabra porque no tenemos tiempo, porque estamos muy afanados, estamos como Marta, muy afanados en todas las cosas, no tenemos tiempo para escuchar la voz de Dios. No, a mí Dios no me ha hablado, a mí Dios no me ha dicho nada. ¿Y cómo te va a hablar si tú no tienes tiempo para Dios? ¿Cómo te va a hablar si tú no tienes intimidad con Dios? ¿Cómo te va Dios a hablar si cuando tú vienes supuestamente a orar, tú llegas, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, para la cama? Ni leíste la Biblia, ni esperaste que Dios te hablara.
Qué conversación más extraña. Yo entiendo que una conversación es de dos personas, por lo menos 3, 4, donde uno habla y otro escucha, donde el otro luego habla y luego el primero escucha también. Pero, amados hermanos, ¿cómo vamos a escuchar la voz de Dios? Y mucho menos conocerla. A veces más bien viene y no habla un espíritu cualquiera, y la Biblia dice que probemos los espíritus a ver si son de Dios. Ay, como nos hablaron algo, como nos habló algo que me gustó. ¡Ah! Me habló Dios. Me habló Dios. Ay, sí, ya Dios me confirmó. Eso es cuando nos gusta lo que nos han hablado. Cuando es lo contrario, Dios no está hablando. Bendito sea el Señor. Así que, amados hermanos, con eso quiero dejarles en el día de hoy. Aprendamos a conocer la voz de nuestro Dios. Aprendamos a conocer cuando Dios nos habla, amados hermanos. Porque Dios no ha dejado de hablar. La Biblia dice en Jeremías 23:18, una vez más repito, que hay muchos profetas que hablan adivinación de su corazón. Las cosas que no se cumplen, recuerde que Dios no ha hablado. Recordemos eso, amado hermano. Ay, pero que Dios me dijo hace tanto tiempo que venía esto. ¿Te lo dijo Dios o quién te lo dijo? ¿Tú estás seguro que te lo dijo Dios? Ahora bien, a Abraham se le dijo que se le iba a dar un hijo y duró 25 años, pero llegó, ¿verdad que sí? El problema es que a veces estamos como el microwave. Lo ponemos ahora la petición delante de Dios y queremos que ya mañana sea. Y si Dios no la hace, nosotros ayudamos a Dios. Señor, yo te pedí una hermana. O Señor, yo te pedí un hermano. Padre, pasó uno por ahí. Señor, este es porque me cayó bien. Señor, esta es porque me gustó, gloria a Dios. Y después vienen entonces los dolores de cabeza. Ay, Jehová, mira la mujer que tú me diste, la que yo te di, no la que cogiste tú. Porque no estamos atentos a la voz de Dios. Estamos atentos a lo que nos gusta a nosotros. Estamos atentos a lo que nos llama la atención. Estamos atentos a lo que complace a nuestra carne muchas veces. Porque déjeme decirle, la voz de Dios, cuando viene con 3 cosas seguras. Trae, por lo regular, juicio. Oiga claro. Trae consolación y trae exhortación también. Pero hay gente que todo lo que hablan es que Dios te va a dar un helicóptero, que Dios te va a dar a ti un barco más grande que el Titanic, que, oh, santo, habla papá, habla Jehová. Muchas veces. Sí, pero si Dios le dice que le va a dar una bicicleta, no, Jehová, eso no yo te pedí. Ahí no habló Dios, ¿no? Pero tú no sabes y tú vas a tener que entrar por un camino donde no hay carro y Dios te está prohibiendo la bicicleta primero. Dios bendiga a su santo pueblo en este día. Y recordemos, amado, solo recordemos esto. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios habló ayer de una forma y Dios sigue hablando de esas mismas maneras. Dios sigue hablando. Amén. Dios bendiga a su santo pueblo y nos ayude en este día y en esta hora. Gloria a Dios. Si usted es uno de los que quizás ha sido lastimado con tantas profecías que andan por ahí a diestra y a siniestra, y usted cree que Dios ya no habla, y usted cree que Dios le ha mentido, hay muchas cosas, yo no sé, mire, el Señor trae esto a mi espíritu ahora, porque a veces mientras estamos meditando los mensajes, hay muchas cosas que meditamos y pasan por nuestras mentes, pero esto llega así fresco. Si usted alguna vez ha sido lastimado con una profecía que nunca se cumplió o que no se ha cumplido, sepa que Dios es fiel y que cuando Dios habla, Dios cumple, pero es cuando Dios habla. Quizá usted está lastimado, quizá usted está decepcionado. Oh, a mí me dijeron esto, a mí me dijeron aquello, a mí me dijeron lo otro. Ya Dios no está vivo, ya Dios se murió hace tiempo, ya Dios no obra, Dios no cumple. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios está en el trono, Dios sigue gobernando, Dios sigue dirigiendo todo lo que se mueve sobre la faz de la tierra y en el universo. Y Él es fiel y Él es verdadero. Y lo que Dios dijo que sucedería en tu vida, cuando Dios lo habla, así va a pasar. Pero si tú eres uno de los que está herido en este día por tantas cosas que te han dicho posiblemente y no se han cumplido, hoy es un día precioso para dejarlo en el altar y reiniciar en un nuevo año, acercándonos al Dios viviente, al Dios que habla en diferentes
maneras. Gloria a Dios. Y si hay alguien que no haya conocido al Señor también, queremos orar por ti en esta hora. Quizás tú estás decepcionado, estás triste, crees que no hay esperanza para ti, pero sí hay esperanza. El Dios que habló ayer sigue hablando hoy. Muchas veces Dios te habla a través de tu pastor, Dios te habla a través de un hermano también, y tampoco lo escuchas porque no te gusta lo que te están comunicando. Pero Dios nos ha escogido para ayudarnos los unos a los otros. Muchos pensarán que Dios no puede hablar a través de un inconverso. No digo yo a través de un inconverso, si habló a través de una burra. Al profeta Balaam tuvo que hablarle a través de la burra, porque el hombre estaba tan ciego que tuvo que hablarle a través de la burra. La burra le dijo: pero tú no ves el ángel que te va a matar ahí. ¿Qué te he hecho yo para que tú me golpees? Y lo bonito es que él le contesta a la burra como si fuera otra gente, como si nada. Y él no pensó en eso, no le contestó a la burra también. Oiga qué burro estaba el hombre. Dios, oiga, le habla a Moisés, oiga esto, a través de Jetro. ¿Y quién era Jetro? Jetro era un sacerdote de Madián. ¿Cómo? Sí, Jetro era un sacerdote de Madián, un hombre que sacrificaba a ídolos. Mas sin embargo, Dios usa a Jetro para hablarle a Moisés. Moisés, si tienes el pueblo delante de ti el día entero, te vas a morir. Organízalo de 100 en 100, de grupo, de jefe de cabeza. Sin embargo, este que era sacerdote de Madián, muchos se quedan ahí nada más y no dicen que el sacerdote de Madián, viendo lo que Dios había hecho con ese pueblo, sacrificó al Dios de Moisés. Creyó en el Dios de Moisés. Entregó su vida al Dios de Moisés también. Gloria a Dios. No, que Dios no usa este vaso, que Dios usa a quien Él quiera. Una de las experiencias más grandes que yo he conocido, he vivido, ya ustedes la saben, pero se la voy a repetir antes de terminarla. Fue aquel predicador al cual Dios le dijo, tenía una camioneta bien bonita, la había pintado bien linda, ya ustedes saben para dónde voy, lo que recuerdan esto. Y la pintó muy bonita y Dios le dijo, dásela al pastor tal. Eso fue en New Jersey. No estoy hablando de una historia de Paquito. Y le dice el Señor, pero después que yo puse mi camioneta tan bonita, tú me dices que se la dé al pastor. Te dije que se la dé al pastor tal, regálasela. El hombre peleó, discutió y finalmente se metió en ayuno. Estaba tan enamorado de esa camioneta que se metió 3 días, pasó 3 días de hambre, en ayuna. Gloria a Dios el hombre. Y estando en el día final, en la iglesia, oiga esto, en la iglesia, en el día final ya de los 3 días de ayuno, entra a la iglesia un borracho que iba pasando por ahí, se metió un borracho a la iglesia. Y el borracho le dijo, ¿no te dije ya que le dé la camioneta a mi siervo fulano de tal? Y esto lo cuenta el predicador. Y lo grande es que después yo conocí al borracho también. Porque el borracho fue nada más y nada menos que Miguel Grullón en el tiempo cuando él no estaba sirviendo a Dios. ¿Y quién es el hombre para decir que Dios no puede usarlo? ¿No le mandó Dios comida a Elías con los cuervos? Los cuervos eran aves de rapiña, eran aves que se tenían por sucia. Pero a veces nos gusta mucho clasificar y nos gusta mucho encerrar a Dios en un casillero, que si Dios no obra de esta manera no es Dios, que Dios tiene que obrar de esta manera y que Dios tiene que obrar así y que Dios tiene que caminar así también es. Porque si caminó así no es Dios. Aprendamos a escuchar la voz de Dios. Metámonos en intimidad con el Espíritu Santo de Dios para que no seamos engañados. Vivimos en tiempo de engaño, en tiempo de maldad. Jesús lo dijo, el tiempo del engaño. La primera de las señales que Jesús dio antes de su venida fue cuando Él le dijo, mirad que nadie os engañe. Habrán ministerios tan fuertes, habrán gente tan poderosa y a la vez apartados de Dios, con el don de Dios, porque el don de Dios es irrevocable y es lo que la gente no entiende, que van a operar en el don aún estando en la maldad.
y van a hacer prodigios y milagros que aun si fuere necesario engañarán aún a los escogidos de Dios, dice la palabra. Entonces hay que estar atento a la voz de Dios. Hay que meterse con Dios en el Espíritu. Hay que meterse en la búsqueda, en la oración, en el ayuno. Hay que tener intimidad con Dios. Para que después no digan, ay, no, yo me aparté porque yo vi un pastor que hizo esto, yo vi otro que hizo otro. Porque tenemos la mirada puesta en el hombre. No tenemos la mirada puesta en Jesús. Jesús nunca falló, gloria a Dios. Cada día escuchamos historias de pastores. No voy a hablar de sacerdotes, porque imagínense, si no conocen la verdad, ¿para qué voy a hablar de gente que no conoce la verdad? Gloria a Dios. Cada día, pastores, evangelistas, profetas, ministros del Altísimo, gloria a Dios, que usted oye historias que dan pena, que son tristes. Dios nos libre. La Biblia dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que crea estar firme, mire que no caiga. Amados hermanos, ¿usted sabe lo que es Jesús? El enemigo atreverse a presentarse donde Jesús y decirle, haz esto, haz lo otro. Si eso hicieron con el tronco, decía Jesús, ¿qué más no harán con las ramas? Si el enemigo se presentó donde Jesús, ¿acaso tú crees que tú eres tan bonito, tan importante, tan grande, sabe tanto? Si el enemigo se sabe la Biblia más que tú y yo. Creado para adorar a Dios, encargado de la adoración celestial. El día que lo hicieron, dice la Biblia que hubo fiestas, se tocaron tambores, se preparó todo. Y a veces queremos discutir Biblia con el diablo. Con el diablo no se discute Biblia. El diablo se reprende en el nombre de Jesucristo, porque sabe más Biblia que tú y que yo. Hay alguien en esta tarde que no haya conocido al Señor, y alguien que tenga algo en su corazón, dado alguna profecía que no haya sido cumplida en su vida, que a veces estamos dudando de Dios, estamos, como se dice, rezongando, dice una palabra por ahí, no sé si está bien dicha o no, pero la he escuchado. Estamos resabiando, estamos peleando con Dios. No, que tú me prometiste, que tú me dijiste, y no me das nada. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Es tiempo, hoy es un día bonito para dejar toda raíz de amargura en el altar. Venga de donde venga. Dios sigue hablando. Dios sigue obrando. Dios nos ama. La Biblia dice gloria a Dios por su siervo, gloria a Dios. Creo que le ministra al hermano ahí, gloria a Dios. No te preocupes, varón. No te preocupes, varón. Amén. Quiero que vengan los ministros de altares, por favor. El varón necesita oración y para eso está el pueblo. Para eso está el pueblo, es para orar por los hermanos, gloria a Dios. Hermano Johnny, pase por aquí, por favor. Aleluya. Hermano Johnny, venga por aquí, por favor, venga. Ayúdame a ministrar, por favor, gloria a Dios.